¿Alguna vez te has imaginado cómo sería una sociedad en la que los libros estuvieran prohibidos y el trabajo de los bomberos fuera quemarlos? Pues este es el caso de Fahrenheit 451. Primero que todo, tengamos un pequeño contexto acerca de la obra. Bueno, Fahrenheit 451 es una novela distópica escrita en 1953 por el famoso escritor Ray Bradbury. La historia tiene lugar en un futuro en el que, como dije previamente, los libros están prohibidos y el trabajo de los bomberos es quemarlo. En resumidas cuentas, esta novela trata esencialmente de la historia de Goy. Goy es un hombre que trabaja como bombero en una sociedad futurista donde los libros están prohibidos y cualquier tipo de actividad intelectual es perseguida por las autoridades. Los bomberos, en lugar de apagar el fuego, tienen la tarea de quemar los libros confiscados por las autoridades, lo que hace que Goy sea un agente del Estado, el cual busca ser represivo frente al pueblo y teme que el conocimiento y el pensamiento crítico llegue a las personas. A pesar de que Goy cuenta con un buen trabajo en su sociedad y un trabajo que le genera aparentemente felicidad, Goy se siente algo como insatisfecho, como que siente un vacío en su vida. Y es entonces ahí cuando conoce a Clarice. Clarice era como una joven la cual lo desafía a pensar por sí mismo y por decirlo así, lo introduce en el mundo de las ideas y del conocimiento. Y gracias a este personaje es que Goy comienza a cuestionar toda la naturaleza de lo que es su trabajo como bombero, de quemar libros, y cómo es su relación con su historia, con su esposa, sus vecinos, y quienes parecen estar atrapados en un mundo muy superficial y muy vacío, al igual que él lo hace. Además, cada vez más mientras se va desarrollando la novela, Goy va profundizando en su búsqueda por el conocimiento y este va descubriendo el valor que tienen cosas como los libros que antes eran confiscados y lo que es todo el pensamiento crítico. Y por esto mismo es que él comienza como a alejarse de su vida pasada, de su vida que llevaba trabajando para el sistema, y comienza a aislarse y se convierte en un fugitivo, el cual luego es perseguido por las autoridades, ya que sus ideas lo obligan a abandonar su hogar y buscar refugio en sitios clandestinos, dado que al ser ilegal el porte de conocimiento y libros, Goy se convierte en un fugitivo. Ya en su lucha por la libertad y la preservación de la cultura, Goy se une como a un grupo de personas que también luchan por salvar los libros de la destrucción y que se pueda difundir su mensaje de esperanza y cambio. Además, Goy se mete, por decirlo así, en una misión peligrosa, la cual busca salvar los libros, el pensamiento crítico y el conocimiento, y poder que se haga una revocatoria total al régimen opresivo que busca solo controlar y manipular a toda la población. Uno de los temas que más se tratan en Fahrenheit 451 es la censura. Podría decirse que este es el tema principal de la novela. Por esto es que el mismo autor sacó algunas conclusiones de este tema. La primera conclusión es que la censura es peligrosa y que la libertad intelectual es totalmente esencial para que una sociedad pueda sobrevivir. Además, a través de la historia, el autor muestra cómo la prohibición de los libros y la represión de la libre expresión conducen a una sociedad uniforme sin pensamiento crítico ni creatividad. La segunda conclusión que el autor saca acerca de este tema es cómo la censura y la opresión pueden ser combatidas a través de la educación y la resistencia pacífica.
Por esto es que Bradbury muestra cómo los personajes que buscan preservar la cultura y la literatura encuentran formas de compartir, su conocimiento y resistir a la opresión. La conclusión principal de Bradbury es que la libertad de pensamiento y la libertad de expresión son fundamentales para la vida humana y que cosas como la censura y la opresión deben ser resistidas y derrotadas para poder asegurar un mejor futuro y para poder asegurar que la humanidad sea libre. Una de estas causas es que en la década de 1950, o sea en la década en que se escribió la novela, Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría, entonces había un fuerte temor a la censura y la opresión política. En este contexto fue que cuando Bradbury escribió Fahrenheit 451, trató de hacer algo tipo una advertencia acerca de los peligros que conllevaban la censura y la pérdida de libertades civiles en una sociedad que era controlada por el gobierno. Otra de las causas que dio origen a este maravilloso texto es que Bradbury se inspiró en la quema de libros por parte del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Además, también utilizó la censura de la cultura y de la literatura que utilizó la Unión Soviética en algunos de los países comunistas. Por último, hay que resaltar que Bradbury se preocupaba por el impacto de la tecnología en la sociedad y en la cultura, cosa que se refleja mucho en Fahrenheit 451, ya que los personajes están obsesionados con la tecnología y la televisión, cosa que los aleja mucho de la lectura y del pensamiento crítico. Con las causas que acabamos de ver, nos podemos dar cuenta de que cosas que ocurrieron en el contexto histórico, como lo fueron la Guerra Fría y la preocupación del autor por la censura y la opresión política y su interés en el impacto de la tecnología en la sociedad y cultura, fue lo que dio paso a que se desarrollara una obra de este estilo. En Fahrenheit 451 se puede ver cómo el tema principal, que es la censura, tiene varios efectos negativos y peligrosos en la sociedad. Por ejemplo, en la novela como tal, el autor busca referirse a estos problemas y proyecciones cuando habla sobre la prohibición de los libros y la represión de la libre expresión que conducen a una sociedad uniforme, como se mencionó anteriormente, dado que al suprimir la libertad de pensamiento y de expresión se eliminan las ideas y el discurso que pueden desafiar y mejorar. Estos efectos a los que conlleva la censura también pueden llegar hasta el ámbito personal, dado que, por ejemplo, en el caso de Guy, que es el protagonista, él en un momento de la novela se da cuenta de que está viviendo una vida totalmente sin sentido, sin emociones, y que su trabajo como bombero, que era quemar libros, está quitándole a mucha gente la capacidad de pensar. Por último, considero que estos negativos efectos no son ajenos a la sociedad, pues la censura también toma parte en algunas sociedades, dado que en algunos países, por ejemplo, se prohíbe la libertad de expresión y la información muchas veces se censura. A nivel social, la censura y la represión de libertad de expresión pueden afectar sobre todo a la diversidad de opiniones y el diálogo en la sociedad. Estas cosas pueden conducir a consecuencias negativas como lo son la polarización y la intolerancia. En cuanto a lo político, estos temas de censura y represión pueden ser utilizados negativamente por los gobiernos autoritarios, sobre todo las dictaduras, para poder controlar y manipular a la sociedad, haciendo que se restrinja totalmente la libertad de prensa y de asociación. En cuanto al ámbito económico, estos temas pueden limitar la innovación y el desarrollo, pueden restringir el acceso a información a las ideas, lo cual podría llevar a que en la sociedad
se viera una falta total de creatividad y emprendimiento, lo que puede tener consecuencias muy graves en la economía general de países e incluso del mundo entero. Por último, en el nivel cultural, la censura y la represión pueden limitar totalmente la diversidad cultural y la artística, lo cual puede hacer que se restrinja el diálogo y la comprensión entre diferentes grupos culturales y étnicos, lo cual puede llevar a que ya la gente no sea capaz de explorar nuevas ideas o nuevas formas de expresión. Esta novela se puede ubicar en el género narrativo, dado que se sitúa la acción de la historia en un espacio-tiempo predefinido, en un espacio imaginario y ajeno al que vivimos nosotros hoy en día. Además, se piensa racionalmente sobre algunos posibles avances científicos o sociales y en el impacto que podrían tener en la sociedad. Y lo que propone el autor es una crítica acerca de los temas que hemos venido tratando a lo largo del video. Me parece que esta crítica está muy bien hecha, dado que el autor realmente muestra su preocupación acerca de los temas que previamente dije y busca que los lectores puedan tomar conciencia acerca de estas problemáticas. Por lo cual opino que los lectores ya van a tener en cuenta las consecuencias negativas que estos temas pueden tener y van a ayudar a que no se cometan en la sociedad actual de la vida real. La actitud del autor es bastante crítica sobre los temas y es totalmente negativa, dado que a través de su obra muestra todas las consecuencias negativas de la censura y la opresión de la libertad de expresión, y Bradbury parece que estuviera defendiendo la idea de que la libertad de pensamiento y expresión son derechos fundamentales que deben ser protegidos y valorados en cualquier sociedad que defienda los valores de libertad y justicia. En algunos momentos hay un narrador en tercera persona y en otros momentos es un narrador protagonista en primera persona. En esta novela el narrador tiene varios propósitos, pero digamos que el principal es presentar la sociedad distópica en la que vive el personaje principal y mostrar los efectos negativos de la censura y la prohibición de los libros en el pensamiento y la libertad de las personas que viven en el contexto de la obra. A favor, la obra presenta una crítica bastante clara hacia la censura y la opresión de la libertad de pensamiento y expresión. El segundo es que en la novela se invita a la reflexión y al cuestionamiento acerca de los peligros que conlleva la falta de educación y pensamiento crítico y cómo estos pueden ser utilizados por los poderes establecidos para controlar una sociedad. Y por último, la obra destaca la importancia que tiene la literatura y el conocimiento en el desarrollo humano y en el desarrollo de una sociedad que defienda los principios anteriormente mencionados de libertad y justicia. Bueno, a este libro pues yo le voy a dar un 10 de 10. Personalmente me gustó mucho, dado que me parece que proyecta una sociedad muy deteriorada, pero algo que no está tan alejado de la sociedad al paso en que vamos. Pues ya cada vez más la gente se acerca más a la tecnología, a la televisión, que a leer y a la libertad de expresión. Por lo cual considero que la crítica que el autor realiza durante la novela es necesaria para toda la gente de la sociedad actual, para que puedan conocer los efectos negativos que pueden llevar algunas de las actitudes o algunas de las acciones que tomamos nosotros los seres humanos diariamente en nuestra vida cotidiana. Esto fue todo, espero que les haya gustado, nos vemos luego.